Grupo Financiero Interacciones presenta. A lo largo de los últimos 23 años, México ha fortalecido sus vínculos comerciales, desarrollando una inversión eficaz con Estados Unidos y Canadá, gracias a un acuerdo que cambió la perspectiva mercantil de estos países. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés, es uno de los pilares fundamentales para la industria manufacturera y agropecuaria de los participantes. Dicho acuerdo, constituido por más de 2,000 páginas, impactó en la competitividad y eficiencia de la cadena productiva de los tres países. Firmado por George W. Bush, presidente estadounidense, Carlos Salinas de Gortari, mandatario mexicano, y Brian Mulroney, primer ministro canadiense, el tratado logró ver la luz el 1 de enero de 1994, luego de la ratificación legislativa de cada miembro. El documento contiene regulaciones que también conciernen a estos sectores como la automotriz, el textil y el de transporte y logística. De esta manera, en lo que respecta al plano comercial, el tratado incrementó el intercambio de bienes con Canadá y Estados Unidos, al pasar de más de $90,000 millones en 1993 a $515,000 millones en 2015, según cifras del Banco de México y la Secretaría de Economía. Los resultados fueron benéficos para los tres países, pues entre 1993 y 2015, el comercio se cuadruplicó al pasar de $297,000 millones a $1.14 billones. Esto impulsó el desarrollo económico de los participantes y redujo los precios para los consumidores. Tal acción es conocida como el efecto Walmart, que proporcionó a millones de mexicanos la oportunidad de comprar artículos que antes estaban reservados para la clase media a precios accesibles. Al cierre de 2015, la relación comercial de México con sus dos socios superó los $566,000 millones, un verdadero avance para las cifras de 1993 que rondaban los $84,000 millones. Así, el trabajo constante fue la mejor forma de desbancar la vieja idea basada en el refrán que reza: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Regresamos, muy buenas noches, estamos con Eduardo Solís y con Emilio Cadena. Eduardo, estábamos platicando sobre una de las grandes sensibilidades del TLCAN de NAFTA, es precisamente el sector automotriz mexicano, precisamente porque al ser tan competitivo y estar tan integrado ha generado un déficit con los Estados Unidos y segundo, seguramente les duele mucho porque al final pues son los inventores del automóvil y ahora nosotros les exportamos automóviles. ¿Cuáles son los márgenes ahí? ¿Cómo estás viendo al sector, a un sector tan prioritario para México? Sí, yo creo que al auditorio hay que ponerle primero el contexto. El sector automotriz en Norteamérica ha sido sin duda el más exitoso con este Tratado de Libre Comercio de América del Norte en estos pues ya casi 23 años que ha vivido el TLCAN con nosotros, y lo mostramos con los números. Para México, no hay duda, logramos tener un antes y un después, un parteaguas absoluto antes y después de este acuerdo comercial que permitió no solamente la atracción de nuevas inversiones y por supuesto una generación importantísima de empleos con la llegada no solo de las armadoras, sino también de una muy robusta cadena de proveeduría a nivel de el proveedor primer nivel de la industria. Algunos números. Se habla mucho, Gerardo, de la importancia que tiene para México el comercio con Estados Unidos. No hay duda. El 82% de lo que México fabrica hoy lo exporta. Somos una verdadera plataforma de clase mundial de exportación. Somos el cuarto exportador en el mundo en autos. Somos el séptimo fabricante. Pero además... ¿Cuántos millones? ¿Son 3.5? Aproximadamente 3.6 millones. Y este año vamos a estar cerrando aproximadamente con 3.75 millones. ¿Y de esos cuántos se exporta? 82%. Ahora, de ese 82% que exportamos, hagan la cuenta, aproximadamente el 74% va a Estados Unidos.
De tal manera que, haciendo una cuenta rápida, pues aproximadamente el 60% de lo que producimos termina en Estados Unidos. Esto es una realidad, o sea, somos una plataforma de producción para exportar a Estados Unidos. Si no lo exportabas desde Japón, ahora lo exportas desde México. Y hablamos de una importante cantidad de inversiones japonesas. Si no lo exportabas desde Corea, pues ahora lo exportas desde México. Y tienes plantas pues como la de Kia, que ahora incluso fabrica producto para Hyundai. Si no lo fabricabas... Tenemos 13 armadoras. ¿Cuántas armadoras tenemos en México? 12 armadoras. Pero hay que recordar una cosa. Una sola puede tener distintas marcas, ¿verdad? Porque puedes estar fabricando el Jeep y bueno, el dueño de la marca Jeep pues es Fiat Chrysler, ¿no? Entonces es importante esta distinción. Ahora, se habla mucho de esta parte y la importancia que tiene para México Norteamérica. Si sumo a Canadá, el 85% de mis exportaciones van a Norteamérica. Pero sin embargo, si vemos del otro lado, voy a dar un ejemplo. Entre Canadá y México le compramos el 77% del total de lo que Estados Unidos exporta de autopartes al mundo. 77%, y por cierto bastante equilibrado, 39% Canadá, 38% México. Si tú cuentas el tercer lugar de destino de exportaciones de autopartes en Estados Unidos, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, tú tienes importantísimos países fabricantes de vehículos como Alemania, Japón, Corea, China, Reino Unido. Esos 5 países juntos le compran el 12% del total de lo que Estados Unidos le vende al mundo. Y son el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar. 12%. Es decir, ni todos juntos, países grandes, fabricantes de vehículos, tienen una compra importante de las autopartes que Estados Unidos fabrica para exportarle al mundo. Como nosotros. Como nosotros. Eso habla de la importante integración que tenemos como Norteamérica. Se habla de el déficit comercial, sí, pero de lo que no se habla es de que las marcas lo que hacen cuando fabrican en México es estar teniendo a México dentro de una ecuación que les permite tener un nivel importante de competitividad en la región. Porque al final del día ellos lo que tienen es promedio regional. Entonces, México les permite seguir siendo competitivos frente al mundo. Aquí no es México versus Estados Unidos, es Norteamérica versus otros bloques que también tienen a sus Méxicos. Digamos, si tú ves en Europa, pues tienes Europa del Este, en donde se está fabricando, en donde se está, Polonia, Turquía, en donde está habiendo fabricación de vehículos importante, o si te vas a Asia, pues la producción se está desplazando de Japón hacia otras partes de la región para poder tener una región competitiva. Entonces, yo creo que como tenemos nosotros que evaluar es con los datos duros. No podemos caer en la tentación de decir, bueno, Eduardo, pero ¿cómo resolvemos el déficit comercial mediante instrumentos que nos brinde este tratado? A ver, el déficit comercial es un tema de competitividad de país. Hay quien te puede decir perfectamente que el déficit comercial lo vas a resolver mejorando los niveles de competitividad de país y por lo tanto abriendo más en vez de cerrar. Entonces, me parece que es un error, por ejemplo, quien dice deberíamos de mover las reglas de origen porque eso nos va a permitir pues cerrar el déficit comercial. Yo pongo un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que efectivamente elevamos el nivel del porcentaje de contenido en la región. Eso va a significar que algo que hoy se produce fuera, eventualmente se va a tener que producir en la región. ¿A qué país se van a ir esas empresas que hoy están fuera y que tendrán que proveer desde la región a la región? Bueno,
yo te diría, siendo modestos, porque pues creo que México ha hecho una gran labor de mostrar sus credenciales de competitividad, pues México será su primera opción. Apostarle a que si hay un contenido adicional necesariamente pasa por Estados Unidos, pues es una apuesta muy larga. Me parece que es simplemente cambiar déficit que hoy tienes con Europa o con China o con algunos otros lugares de Asia a tener más déficit porque se vienen a fabricar a México. Entonces yo creo que esos temas hay que tomarlos con mucho cuidado. No resuelves el déficit comercial mediante un cambio en la regla de origen. En todo caso, la aspiración que ha indicado Estados Unidos de tener un contenido nacional en la regla de origen, pues yo creo que es cuestionable legalmente desde la óptica de la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que es cuestionable que Estados Unidos pueda aspirar a tener un contenido local y que México y Canadá no puedan pedir lo mismo. Y por supuesto ahí es donde ya te lleva una aberración. Tener contenidos nacionales de Estados Unidos, de Canadá y de México, pues te vuelve inmanejable la regla de origen. Me parece que no va a ir por ahí. Va a ser una negociación compleja, tú lo dijiste, porque hay aspiraciones ya reveladas por algunos de los altos funcionarios, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos. Habrá que atender cada una de esas preocupaciones, pero me parece que la forma de atenderlos es desde los datos duros, desde las cifras. Las asociaciones que representamos a los fabricantes de vehículos en los 3 países hemos llegado a un acuerdo y se lo hemos indicado así a nuestros respectivos gobiernos. 1, de mantener el libre comercio, el acceso a los mercados. Y 2, mantener la regla de origen. La regla de origen hoy de el intercambio Ese ya es un acuerdo entre los 3 países del sector automotriz. Del sector privado. Muy bueno. Y nosotros lo que les decimos es, la regla de origen hoy es la más estricta del todo el tratado. La regla de origen hoy de 62.5% en costo neto es una regla que ha permitido la integración de Norteamérica, dicho por los canadienses, dicho por los americanos. Y mira que en el lado de los americanos la tenemos complicada porque yo tengo 3 contrapartes. Tengo una asociación que representa a las asiáticas, tengo una asociación que representa a las europeas y tengo una asociación que representa a las 3 americanas. Es decir, todas ellas están en AMIA. Bueno, nosotros tenemos acuerdo con las 3. Las 3 públicamente se pronunciaron en estas audiencias públicas que se hicieron en Estados Unidos, tanto en el Congreso como en la representación comercial de los Estados Unidos, y en ellas indicaron, tanto en papel como en sus audiencias que hicieron presenciales, pues lo que acabo de decir, indicándole a su gobierno que no le movieran a la regla de origen, que esa regla de origen les ha permitido el crecimiento que han tenido también en su sector. Y me parece que eso es muy loable. Dicho desde los autos y dicho desde el 77% de lo que le mandan al mundo de autopartes, que es a nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Fue muy interesante todo lo que hemos venido platicando, sobre todo la parte del sector automotriz. Estoy seguro que a nuestros amigos le va a quedar mucho más claro cómo un sector tan importante para NAFTA, para Telecam, hoy hay un acuerdo ya de los 3 países y podemos avanzar en los temas más sensibles. Por lo menos del sector privado. Del sector privado. Muchísimas gracias. Terminamos este programa. Vamos a regresar con una segunda parte donde Emilio nos va a hablar de temas, por supuesto, de la tercera ronda de negociación en Ottawa, que se va a dar del 24 al 27, y también vamos a tocar temas de TPP y otros temas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias a las 1000 empresas más importantes de México de Mundo Ejecutivo. Los esperamos para el próximo programa. Gracias, Eduardo, y gracias, Emilio, por acompañarnos. Muy buenas noches.